Hoy vamos a jugar a aplicar el formato condicional. ¿Qué es esto? La idea es que con una serie de datos o en una serie de datos queremos resaltar aquellos valores en que nos queremos fijar más detenidamente por alguna razón. Por ejemplo, cuando las existencias son menores a una cantidad o cuando queremos resaltar una fecha o un producto o un valor. Bueno, los ejercicios que tenemos son el 6 y el 7 y los he copiado en esta área para que los veamos. Bueno, vamos a empezar con ellos. Bueno, hay algunas cosas que ya sabéis que coloco en todos los ejercicios para repasar algo más que tienen que ver con las propias tablas que vamos a trabajar. Mirad, vamos a centrar todo esto, ¿recordáis? Combinar y centrar. Y vamos a intentar hacer esto un poquito más grande. Simplemente doble clic y ya tenemos nuestros datos. Vemos que aquí tenemos que darle valores. Aquí dice que el tamaño tendrá que ser Arial 14, ¿vale? Y en esta área tendrá que ser todo Arial 10. Pues nada, le ponemos esas formas, ese formato y ya está. Y ahora nos habla de cómo tienen que ser los colores. Repasemos un poco. En la fila 2, verde oliva. Os enseño cómo hacerlo. Vamos al verde, vemos que se acerca y nos dice que es verde oliva énfasis 3, claro 60. Y lo pinchamos. El segundo, bueno, que pone unidades, bueno, lo corregimos, ¿no? Resaltamos todo esto y aquí nos dice que tiene que ser un color RGB. Vamos a ver de qué va. Los colores RGB se verán en más colores en la pestaña personalizado. Todos los colores en los ordenadores se forman con algún modelo de color. En el concreto, el RGB es una mezcla de rojo, verde y azul. Simplemente nos da los valores, pues 204 en el de verde, ¿no? Y 0 en el azul. Y ya con eso tenemos todas nuestras celdas con el formato que nos han dicho. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a lo que es el formato condicional. Hemos quedado que pretendemos resaltar valores. Mirad, en estos formatos de condicionales que tenemos aquí, hay algunos que son muy sencillitos. Por ejemplo, estos resaltan celdas que son mayores que, menores que están entre varios valores o que contienen un texto o que son mayores o menores a un valor. ¿De acuerdo? Bien. Y luego hay otras un poco más, bueno, que son más automáticas, como las barras de datos o las escalas de color o los conjuntos de iconos. Pero aunque parece muy sencillito, hay que tener en cuenta algunas particularidades. Bueno, vamos a empezar a trabajar con ellos. Primero, cuando las celdas sean inferiores a 200, queremos resaltar las celdas con un relleno rojo claro y texto oscuro. Para eso lo que hacemos es seleccionamos el área donde queremos aplicar el formato condicional, que veis que está en la pestaña de inicio, y vemos que tenemos una que se adapta mucho, que es que sea menor a 200. El solito ya habéis visto que hace una aproximación a lo que cree que queremos hacer. Pero bueno, aquí nos dice con relleno rojo claro, texto oscuro. Hay varias alternativas, pero vamos, se ha colocado la primera que necesitamos. Por lo tanto, la aceptamos y ya está. ¿Cómo se quita? Vamos a formato condicional y le decimos borrar reglas. O de la hoja o solo de las celdas seleccionadas. Muy sencillito. Deshago para no tener que repetirlo. Vale. Vamos al siguiente. Que las fechas del pedido sean del mes siguiente. Tienen que ser relleno verde y texto verde oscuro. Vemos que las fechas como fechas no existen. Vamos a darle
el formato de fecha, a ver qué es lo que hay. Vemos que son celdas del año 2017. Lo que voy a hacer va a ser sumarle 900 días, por ejemplo. ¿Vale? Más 900. Y veo que ya las fechas se adecuan más al año en el que estamos. Para poder resaltar celdas del mes siguiente, desde luego tenemos que estar en el mismo año. Entonces voy a hacer un copia y pega. Mirad, esto es una fórmula. Voy a copiarla, pero no quiero que aquí me traiga la fórmula. Quiero que me traiga solo el valor. Lo que voy a hacer es venir aquí y decirle que quiero pegar los valores. Con esto he conseguido que estas celdas ahora contengan los valores del año 2020. Vamos a ver cómo lo hacemos. Dice que aquí deben aparecer fechas de pedido del mes siguiente. Pues lo mismo, resalto y veo si hay alguna que se adecua. Aquí dice que puedo trabajar con fechas. Me acerco y dice las de ayer, las de hoy, las de mañana. Esto es bastante útil, si os dais cuenta. Vamos a ver si hay alguna del mes que viene. Ah, pues sí, tengo 5 estupendas. Pero estas no, veis que no le he puesto el formato adecuado. Pues en este caso voy a administrar reglas para corregirla un poquito. Lo único que tengo que hacer es seleccionarla, editar la regla y el formato cambiarlo. En este caso los formatos eran de color verde oscuro, la letra, el borde, perdón, el relleno, al revés, la fuente de color oscuro, el relleno de verde claro, pues busco un color de relleno verde claro, por ejemplo, y incluso si quisiera podría ponerle un borde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este borde de puntitos. Marco las áreas donde quiero colocárselas, también puedo ponerle contorno, ¿eh? Y acepto. Bueno, así hemos visto cómo modificar reglas. Repito, sería administrar reglas y editamos la regla que corresponda. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tengo resaltados estos datos. Pasemos a la siguiente. Hay otras que tienen que ver con textos. En este caso quiero resaltar los zapatos y más tarde las de calcetines. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. El formato condicional, voy a resaltar reglas cuyo texto contiene la palabra zapatos. Vale. Me dice que tiene que ser amarillo con texto amarillo oscuro. Pues hecho. ¿Vale? También quiero resaltar los calcetines. No hay ningún problema en añadir tantas reglas como queramos a los formatos condicionales, ¿vale? En este caso voy a colocar aquí la palabra calcetines. Y me dice que tiene que ser simplemente relleno rojo, que lo tengo por aquí, ¿vale? Vale, aceptamos. Bueno, si os dais cuenta, no ha habido ningún problema. Pueden coincidir todas las reglas que queramos. Veamos si es verdad que funciona. Voy a cambiar este valor y le voy a poner 50 y veis que automáticamente el formato condicional se ha dado cuenta que a esa celda le tenía que dar un formato distinto porque tiene reglas que así se lo ordenan. ¿De acuerdo? Estas son los formatos condicionales, digamos, más habituales. Pero tenemos más. Vamos a verlos en el ejercicio 7. Aquí, bueno, vamos a darle un formato a las celdas que nos parezca. Primero las combinamos para que esté centradito. Elegimos unos colores. Venga, vamos a ponernos azules esta vez. Y un azulito más clarito.
Es muy sencillito hacer estos formatos de esta forma. Venga, me dice, cuando el peso en Andalucía sea entre 0 y 10, la fuente de las celdas deberá ser de color azul con estilo negrita. Y para pesos superiores a 10, naranja y negrita. Bueno, está claro que tenemos que seleccionar el área de pesos y jugar a los formatos condicionales. Tengo varias alternativas. Venir aquí y trabajar con una de estas opciones o ir a nueva regla. En este caso puedo venir para decirle desde la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, veis que tengo que el valor de la celda esté entre, pues nada, le digo entre 0 y 10 y le cambio el formato. En este caso me dice que tiene que ser la fuente negrita y de color azul. Le vamos a poner un azul oscuro para que se vea, ¿vale? Acepto esta regla, ¿vale? Habéis visto que da igual venir a esta opción o ir a nueva regla. Si añado una nueva regla, también puedo darle este formato condicional. En este caso, solamente les voy a decir que, bueno, pues que le dé valor de la misma manera, ¿no? En este caso era que sea superior a 10. Y lo mismo, vendría esta opción y le diría que el formato fuera negrita y de color naranja. Bueno, si os habéis dado cuenta, da igual venir a cualquiera de estas e ir añadiéndolas o venir a nueva regla. La nueva regla parece más complejo porque da más alternativas, pero también hay veces que no nos queda más remedio que ir ahí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos las barras de datos. Mirad, lo tenemos que aplicar en población. Las barras de datos nos presentan una especie de gráfico que nos hace dentro de las celdas y que nos muestran pues, a qué equivale ese valor en relación al conjunto de datos. Simplemente es así de sencillo, simplemente lo aplico y ya está. Lo mismo pasa con las escalas de color. Se van adaptando los colores a lo que a mí me interesa. Si voy a deshacer para que veáis la escala de color ella sola, ¿no? Y vais viendo que esta escala de color se va adecuando los colores a lo que a mí me interesa. En este caso, pues, bueno, pues dependiendo del valor. Si quiero mirar cómo son estas reglas, ¿sí? La edito, veis que le va dando a cada uno de los valores una serie de colores, dependiendo de en qué punto y en qué percentil está. También mirar que puedo hacerlo de manera porcentual, numérica, etcétera, ¿vale? Bueno, así estaría bien, ¿eh? Bueno, voy a dejarlo con la opción exclusivamente de elimino la regla y voy a ponerle una barra de datos. Por ejemplo, esta. Vale, parece ser que no le ha gustado que eliminara la regla bien. Borro todas las celdas seleccionadas y ahora le aplico las barras de datos. Por ejemplo, vale. Para los miles de habitantes le vamos a colocar los conjuntos de iconos. Los conjuntos de iconos, bueno, tengo la posibilidad de dividir los valores de muchas maneras, entre 3,
colocando percentiles por encima, por debajo o centrales, o haciendo más divisiones, ¿de acuerdo? Veis que hay varios, incluso con formas, como veis, como si fueran gráficas. Voy a elegir este que es el primero que nos presenta y la verdad es que, bueno, él solito ha adecuado los valores a una serie de percentiles, igual que hemos visto con las gráficas. Pero esto lo podemos variar. Os lo voy a enseñar en este del conjunto de iconos para que ya bueno, pues más o menos le hayáis visto un poco cómo funciona. Voy a administrar reglas, selecciono conjunto de iconos y edito la regla. Mirad, aquí veis que va ordenando los valores de acuerdo a ciertos porcentajes. Si el valor que observa en la celda está por encima del 67% porcentual, pues va a ser verde. Si no, si está entre el 33 y el 67, va a ser amarillo, y si es inferior será el 33. Esto lo puedo modificar. Vamos a hacerlo con valores, si os parece. En este caso le diré numérico y le diré, mira, si el valor está por encima de 1500, quiero que seas verde. Si está entre 1000 y 1500, quiero que seas amarillo. Y si no, quiero que seas de color rojo. ¿Veis los símbolos que aparecen aquí? Esto podría cambiarlo, pero en este caso mayor igual, menor, ¿sí? Si yo acepto, veréis que ahora va a cambiar sustancialmente la... Vale, parece ser que era la misma que estaba valorando él. Vamos a cambiarlo un poco. Vamos a ponerle 1000 aquí. Y aquí 500 para que se note. Y aceptamos. ¿Veis? Aceptamos. Han cambiado sustancialmente los símbolos porque se adecuan más a la valoración que a mí me ha interesado. ¿Vale? Bien. En cuanto a los formatos condicionales, hay uno que os quiero anticipar ya, que es muy interesante y que tiene que ver con resaltar toda una fila de un conjunto de datos. Para eso lo que hago es selecciono desde luego toda la hoja o toda el área con datos, ¿no? Y voy a formato condicional, a administrar reglas. Y voy a crear una nueva regla, porque no, en este caso tengo que ir a administrar reglas, porque ya hay muchas reglas dentro de la tabla. Si no, tendría que ir a nueva regla y podría estropear algo. Bueno, la cuestión es que en este caso necesito utilizar una que se llama, utilice una fórmula que determine las celdas a las que aplicar el formato. En este caso voy a tenerle que decir sobre qué columna quiero aplicarle el formato. Por ejemplo, vamos a suponer que es la de la celda C, bueno, no, la del peso mismo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, voy a decirle que en esta celda, que va a ser la primera, ¿sí? Pero no quiero referirme solo a la celda, me quiero referir a la columna, pero sí que quiero que vaya variando cada fila. Ya os lo he contado en clase presencial, entonces esto lo voy a tocar aunque luego os explique de qué van estas referencias a celdas, ¿vale? ¿Veis? Esto quiere decir columna fija, ¿sí? $E, fila fija. Yo quiero que lo vaya mirando en cada fila, ¿vale? Entonces, voy a hacer que sea variable la fila para decirle que si eso es menor o igual, por ejemplo, a 10, ¿sí? Que resalte la celda.
¿vale? ¿Y cómo lo voy a resaltar? Pues por ejemplo, colocándole un relleno genérico que va a ser de color amarillo. Voy a aceptar y voy a aceptar. Vale. Ahora veis que al aplicarle el formato, haciendo previamente la selección a todo el rango, cuando en la fila E se cumple la condición, entonces automáticamente rellena toda la fila con ese formato condicional que le he dado. Así puedo ver muy bien que Almería, Jaén y Huelva tienen menos peso que el resto. ¿Sí? Fijaos, imaginaos que esta hoja fuera muy ancha y tuviera muchísimos valores. Pues esto me ayudaría mogollón a visualizar los datos que a mí más me interesan. Bueno, fin del formato condicional.